Buenas tardes, soy Emilio de Ayeti y pues nada, os doy la bienvenida al encuentro sincrónico del curso de la Trata sobre el módulo 6, que trata sobre los modelos de intervención y abordaje psicosocial de la trata desde los contextos de Perú y Paraguay. Va a moderar esta sesión Natalia Acevedo, que las que estuvierais en el primer encuentro sincrónico, ella estuvo como ponente, es abogada y docente universitaria, doctora en ciencias jurídicas y diplomáticas y ha trabajado 23 años como fiscal penal. Los últimos 12 años ha sido una fiscal especializada en trata de personas y explotación sexual infantil. Natalia va a ser la encargada de coordinar de moderar el encuentro donde van a participar Raquel Fernández desde Paraguay y Flor Peralta desde Perú. Y nada más, yo ya les doy paso a ellas para que sean las que lleven a cabo el encuentro. Mm. Gracias y bienvenidas. Hola, buenas para todos, buenos días para nosotros que estamos de Paraguay, buenas tardes para los que están en España. Bueno, es un placer para mí presentarle a Raquel Fernández. Ella es licenciada en psicología clínica, especializada más que nada en violencia sexual, específicamente en todo lo referente a trata de personas y explotación sexual, ¿verdad? Lleva 20 años de experiencia en trabajo con la protección de niños, niñas y adolescentes, mujeres adultas, prestando un servicio técnico, ¿verdad? A las organizaciones civiles, ¿verdad? Y a instituciones públicas, especialmente en lo que se refiere a la realización de diagnósticos, planes, programas en el área de violencia en todas sus formas. Tiene amplia experiencia en todo lo que es coordinación de programas de niños, niñas y adolescentes, procesos de fortalecimiento de las capacidades de una perspectiva de género, derechos humanos, igualdad de oportunidades, ¿verdad? Tanto a funcionarios y en el área privada, ¿verdad? Con respecto a todo lo que es niñez y adolescencia. Actualmente ella es la representante del grupo Luna Nueva. Así que es un placer para mí que Raquel esté con nosotros, ¿verdad? Y que pueda compartir su experiencia desde tantos años que lleva con respecto a este tema. Te escuchamos, Raquel. Bueno, muchas gracias, Natalia. Así como dijo ella, ¿verdad? Buen día para los que estamos de este lado y buenas tardes para los que están del otro lado del charco. Bueno, voy a compartir. Ahí ya sale, ¿verdad? ¿Ya? Yo lo estoy viendo, no sé si el resto de participantes lo ven, pero yo sí. Bueno, Sí, se ve muy bien. desde, desde, vamos a hablar, ¿verdad? De los modelos de intervención y abordaje psicosocial en Paraguay, específicamente los que desarrollamos desde el grupo Luna Nueva. Pero no me corre. Ahí está. Bueno, los modelos de intervención y abordaje psicosocial se centran en enfoques integrales y comunitarios. Eso es algo teórico, ¿verdad? Me parece importante reforzar acá. Desde Luna Nueva, el modelo de intervención y abordaje se realiza desde la intervención social comunitaria. Específicamente trabajamos para la prevención de situaciones de riesgo de la violencia sexual y la violencia de género. Para Luna Nueva, la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es una forma de violencia sexual, es una forma de violencia de género. Y eso ahí tenemos siempre varias discusiones con otras instituciones, especialmente porque desde hace unos años acá en Paraguay trabajar género con las instituciones públicas cuesta muchísimo, pero trabajar estos temas, abordar, intervenir estos temas sin hablar de género es imposible. Eh,
Este es el esquema de nuestra intervención social comunitaria. Lo más importante es que para trabajar esta intervención social comunitaria tenemos que trabajar en red. Es imposible intervenir, abordar, hacer una intervención de una problemática tan grande como es la trata de personas, la explotación sexual sin un trabajo en red. Una vez que estemos en red trabajando, tenemos que apuntar a dos aristas o a dos puntos, uno que es la prevención y el otro que es la atención integral. Y estos temas sí o sí trabajarlos desde un trabajo articulado. Me parece más amigable el término de trabajo en red. Ay, no sé, se congela mi... Ahí está. ¿Qué entendemos por trabajo en red? Que es crear o fortalecer entornos protectores con organizaciones de base e instituciones públicas existentes en las comunidades donde desarrollamos las acciones. Llamamos a organizaciones de base a todas las organizaciones que encontramos en ese contexto, ya sea organizaciones de niñas, comité de mujeres, ONG que están, comisiones vecinales, todas las organizaciones de base que están en esa comunidad, como también las instituciones públicas. De repente están las escuelas, eh, una gaceta policial, eh, acciones determinadas por la municipalidad. Nosotros le llamamos municipalidad, ustedes le llaman alcaldía. eh, Otras instituciones que puedan estar también de repente, fiscalías barriales, eh, oficinas de defensorías de la niñez y la adolescencia, dispensarios médicos, centros de salud, clubes sociales, o sea, todas las instituciones públicas y las organizaciones de base, ONG, o, valga la redundancia, ONG que estén en el contexto. Y en este trabajo en red tenemos que ir viendo esas debilidades, hacer como un diagnóstico participativo de las problemáticas que encontramos en la comunidad, en el contexto. Entonces, de manera articulada, ver qué acciones podemos realizar para que esta problemática desaparezca o disminuya. Y también en ese sentido, trabajar la prevención con acciones de sensibilización a distintos actores, niñas, niños, adolescentes, padres, madres, funcionarias, funcionarios estatales, funcionarios de instituciones del Estado, referentes de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad y sector privado. Es muy importante también que en este trabajo en red entre el sector privado. Cuando hablamos del sector privado, hablamos de eh, las empresas que están instaladas en la comunidad. Por ejemplo, en la comunidad donde trabajamos desde Luna Nueva, o sea, son dos comunidades. En una están instaladas, en una comunidad donde trabajamos, están instalados los astilleros. Los astilleros son, así como hablando mal y pronto, es como un taller mecánico para los barcos. Cuesta mucho, realmente trabajar con ellos cuesta muchísimo, pero es el sector privado más grande que hay en esa comunidad. Son lo que de repente les dan fuente de trabajo a la comunidad. Pero también esos astilleros son mecanismos donde se realizan o se facilitan, o es una dinámica donde se da la explotación sexual y la trata de personas. O sea, esta alianza con este sector privado específico es de doble filo y tenemos que irnos con mucho cuidado. Eh, Después también está una asociación de pescadores. En este caso no es una asociación privada, pero sí
cuando ya tienen también, hay un local donde comercializan su pescado, entonces ya es una mini, es un microemprendimiento, entonces ya se le considera como sector privado. Entonces, ir trabajando con todos los actores que hay en la comunidad, la prevención. Y después viene, así como decimos, el caracú de, de la intervención, que es la atención integral. La atención integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de violencia sexual implica una respuesta coordinada de diferentes instituciones y profesionales para brindar apoyo y protección, por sobre todas las cosas, apoyo y protección a las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual. La atención integral a niñas, niños y adolescentes y a mujeres en situación de riesgo de la violencia sexual implica, por un lado, abordar todas las dimensiones de la persona, no solo los aspectos físicos, sino también lo emocional, lo social y lo económico. Por otro lado, este abordaje de atención integral tenemos que tener en cuenta que es una atención continua y coordinada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trabajamos atención integral, no podemos tener un límite de voy a trabajar con Natalia Acevedo 3 meses, voy a trabajar con Emilio 5 meses. Cada persona tiene su tiempo y su momento. Puede ser que en 5 meses de estar relacionada con Natalia Acevedo, después de 5 meses recién ella me diga, mira, esto me pasó, después de que haya un proceso de confianza, que eso lleva también su tiempo. Por eso la atención continua y coordinada es súper importante. Como también el enfoque en el bienestar general, promover la salud física y mental y social de la persona. Por otro lado, la participación activa de la persona. ¿En qué sentido? Cuando trabajamos la atención integral, tenemos que hacer como un plan de vida, un proyecto con esta víctima de esta situación o en riesgo. Pero ese plan de vida tenemos que construirla con ella o con él. No puedo hacer yo el plan de vida o su proyecto de vida desde mi espacio, desde mi enfoque, desde mi perspectiva. Ella tiene que estar de acuerdo y es porque es ella quien va a estar avanzando en ese proceso de desarrollo personal. Por eso, la atención integral para trabajarlo de manera óptima, ¿verdad? Tenemos que, por un lado, fortalecer las organizaciones de base. Después tenemos el desarrollo personal y después ir trabajando todo lo que sean medios de vida. Fortalecimiento de organizaciones de base, ¿a qué se refiere? Si yo me voy a una comunidad determinada, tengo que hacer ese mapeo, saber la problemática, no irme yo desde, desde mi oficina cayendo en una comunidad tal y decir, bueno, acá voy a trabajar este tema o voy a hacer una atención integral sobre determinada situación. Siempre tengo que llegar a la comunidad y por eso siempre hablamos de intervención social comunitaria, relacionarme con las organizaciones y las instituciones que están ahí. Cuando hablamos de fortalecimiento de organizaciones de base e instituciones, acá me faltó poner, es ir dándole, creo que tengo en el siguiente, acá está, fortalecimiento de las organizaciones de base e instituciones públicas. Tenemos que trabajar con ellos para mejorar la coordinación entre sociedad civil, instituciones públicas y sector privado. ¿Por qué nos parece interesante esto? Porque cuesta mucho, yo estoy hablando desde la experiencia de Paraguay, cuesta mucho la articulación real de la sociedad civil o las organizaciones de base con instituciones públicas, como también cuesta de repente que haya articulación real entre las mismas instituciones públicas. Y quien
queda siendo más vulnerada o vulnerado en este caso, sigue siendo la víctima. Mientras buscamos tiempo para articular, porque también eh, la, las instituciones públicas, casi todas, tienen su protocolo y su manual. Yo siempre digo que Paraguay, en las instituciones públicas acá en Paraguay, o sea, tenemos como una sobredosis de manuales, de protocolos, pero a la hora de intervención de la víctima, nadie aplica su protocolo. Por otro lado, aumentar la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a trabajar atención, también trabajar con la ciudadanía en general para que vayan creando ese entorno protector. Un ejemplo que siempre ponemos es que de repente es una situación que se da mucho acá en Paraguay, más en las situaciones en los territorios sociales donde la mujer es cabeza de hogar, tiene que salir a trabajar y a veces no tiene con quién dejarle al niño o a la niña. Entonces, el niño se va a la escuela, después viene y se queda solo en la casa. Según el código de la niñez, el niño está solo y hay una omisión del deber del cuidado. Y se le criminaliza a la mamá. ¿Criminaliza en qué sentido? Se le denuncia, se le encierra. Entonces, el niño se institucionaliza, se va a un hogar. Y en lugar de criminalizar esa situación, porque la mamá, ¿qué es lo que está haciendo? Está trabajando para llevar adelante, llevar comida, llevar plata en la casa para que ese niño siga siendo alimentado y se pueda cubrir todos los servicios, ¿verdad? Pero si hay una participación ciudadana, comunitaria, creando ese entorno protector, ¿a qué se refiere? A que esa mamá va a ir a trabajar, pero la vecina que está al lado va a ser como protectora de esa niña o de ese niño, cuidándole, observándole, ayudándole en la tarea de la escuela. O sea, a eso nos referimos muchas veces con aumentar la participación ciudadana. Y por otro lado también como que la ciudadanía, la sociedad en general esté como atenta a ciertas situaciones y manejen ciertos indicadores como para que le estén llamando la atención de que algo raro está pasando en la comunidad. Y por otro lado, al fortalecer las organizaciones de base y en especial las instituciones públicas, ¿verdad? Promover las políticas públicas que prioricen la prevención y la atención de la violencia, específicamente la violencia sexual. Cuando hablamos también de atención integral, lo más importante también es el desarrollo personal. El proceso de desarrollo personal se centra en ayudar a las víctimas, ¿verdad? A reconstruir su autoestima, confianza y sentido de persona, permitiéndoles recuperar el control de sus vidas y construir un futuro libre de violencia. Este proceso implica abordar tanto los aspectos emocionales como prácticos de su experiencia, ofreciendo apoyo integral en áreas como salud física y mental, la seguridad, la educación y la inserción laboral. Este desarrollo personal es un proceso y es un proceso continuo. Y para trabajar este desarrollo personal con la víctima, tenemos que trabajar, como yo les dije más adelante, les comenté, trabajar su plan de vida, su proyecto de vida. Sin trabajar ese plan de vida, no voy a poder construir con ella un proceso de desarrollo personal. Cuando trabajamos este proceso de desarrollo personal, tenemos que tener en cuenta lo que es el empoderamiento, fortalecer la capacidad de las mujeres para tomar decisiones, establecer límites y reclamar sus derechos. Por otro lado, la reconstrucción de la autoestima, trabajar su autoimagen, su autoaceptación, autoconocimiento, porque las mujeres víctimas de violencia sexual, trata y explotación sexual
están con la autoestima acabada, es más, pisoteadas, eh, vienen ya no siendo consideradas personas, porque ellas fueron mercancía, fueron un objeto sexual. Yo no me voy a olvidar que una niña de 10 años me había dicho en una oportunidad, pues estaba trabajando manualidades y me dice, mira, mira Raquel, yo no sabía que las manos sirven para hacer cosas bellas también, porque yo usaba las manos para otra acción. Y que una persona, una sobreviviente de una violencia, diga, exprese eso, es un avance, es un avance muy cualitativo, muy importante. Otra cosa que tenemos que ir trabajando en ese desarrollo personal es el desarrollo de habilidades, donde ellas adquieren herramientas para la resolución de conflictos, la comunicación asertiva, el manejo de estrés y la regulación emocional. Eh, Esto es súper importante ir trabajando, pero esto no es que se trabaja, qué sé yo, en una semana ya se recupera, ya está todo bien, tienen habilidades para resolver conflictos. Todo este proceso es largo y también hay retrocesos. Puede ser que avance, puede ser que vuelva a caer, puede ser que sea muy acelerado todo. Acceso a recursos, informar y facilitar el acceso a servicios de apoyo legal, refugios según necesidades, ¿verdad? Atención médica, programas de capacitación laboral y redes de apoyo social. Creación de redes de apoyo, fomentar la creación de espacios seguros y redes de apoyo entre mujeres que han vivido situaciones similares. Con el grupo de mujeres con las que trabajamos en las comunidades de territorios sociales, trabajamos desde psicología con grupo de ayuda mutua que le llamamos GAM, donde ahí van compartiendo sus experiencias similares, se apoyan entre ellas, o sea, hay una contención entre pares. Eh, Después tenemos el desarrollo de proyectos de vida, acompañar a las mujeres en la definición de sus metas y sueños, que es lo que yo le dije a todo el tema, la importancia del plan de vida. Este, todas las acciones de este proceso de desarrollo personal tiene que ir desde una perspectiva de enfoque integral, donde debe haber atención psicológica, apoyo legal, apoyo social y también profesionales que estén trabajando con las víctimas las habilidades para la vida. Estas acciones que están subrayadas es lo que desde Luna Nueva le ofrecemos en este proceso de atención integral, en este proceso de desarrollo personal. Atención psicológica, la profesional de psicología no está a tiempo completo, pero está 2 veces a la semana y cada 15 días trabaja estas acciones de grupo de ayuda mutua, de manera grupal. Eh, y esto depende mucho porque más que nada son contenciones psicológicas, no se abre un espacio, un proceso terapéutico, no se abre acá, porque, vuelvo a repetir, yo estoy hablando desde la experiencia de Luna Nueva en esta comunidad. Las mujeres con las que trabajamos, las adolescentes, también los adolescentes, son muy inestables en sus asistencias, entonces es imposible abrir un proceso terapéutico que después se queda colgado. Entonces, más que nada es un espacio de contención. Sí, en este espacio de grupo de ayuda mutua, sí están participando de manera más activa. Y ahí hacemos como el grupo de mujeres adultas y el grupo de adolescentes. El grupo de adolescentes es mixto. Hay adolescentes varones como también hay adolescentes mujeres. Apoyo legal, acá tenemos una coordinación con otra organización, una ONG que está en la comunidad, que ellos sí cuentan con
asesor jurídico. Entonces, trabajamos coordinadamente con este servicio. Apoyo social, acá tenemos una trabajadora social y tenemos lo que nosotros llamamos en Luna Nueva educadoras comunitarias. Y después habilidades para la vida, donde trabajamos todo lo que es formación para empleabilidad o microemprendimientos. Este es un formato de una ficha social que utilizamos cuando se acerca una víctima. El profesional o la profesional que le recibe a la persona la fecha, los datos de la usuaria porque generalmente hay más mujeres, pero también se acercan al servicio muchos hombres, muchos adolescentes víctimas de violencia sexual, adolescentes que fueron víctimas de explotación sexual o ¿cómo es? Hombres adultos también víctimas de violencia sexual y algunos que fueron víctimas de trata de personas, trata interna de personas. La mayoría de las personas con las que trabajamos en esta comunidad fueron víctimas de trata interna. Y acá vamos recabando un montón de datos de la víctima, nombre, apellido, alias, ¿verdad? Porque muchas veces tienen como apodos, como alias que por ejemplo, por decir, voy a usar el nombre de Natalia, ¿verdad? Natalia, entonces van viendo como Nati y es más conocida como Nati, entonces ponemos, también le preguntamos si de verdad le gusta, porque a veces la misma comunidad le pone ese apodo, esa alias y a veces a la persona no le gusta. Edad, número de documento, certificado de nacimiento. Y esto es súper importante porque a veces llega una adolescente o un adolescente que no tienen estos documentos. Y esto es súper importante porque mientras no tenga los documentos no existe legalmente y no puede acceder a todos los servicios o entrar a programas sociales. Eh, Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, con quién vive actualmente, si vive con el agresor. A veces, o sea, en esta ficha hay un montón de preguntas que hacemos, su escolarización, problemas de salud, está el área de salud, situación laboral. eh, hay preguntas o hay ítem que en la primera entrevista no se va llenando, recién en la segunda, después de un mes, después de 2 meses. eh, Vive con el agresor, por ejemplo, porque cuesta mucho también que ellas acepten que están viviendo con el agresor. Esto a veces pasa después de 6 meses de estar en el proceso recién. Ah, había sido el que me agrede, el que me pega, el que me maltrata, es mi papá, o es mi marido, o es mi pareja. Y acá Natalia ha de saber muy bien, ¿verdad? Que la mayoría de los matrimonios son matrimonios en la mente, ¿verdad? Cuando viven en pareja, a concubinato, pero ya ellos le llaman como mi marido, mi esposa. Y más todavía, como Paraguay tenemos una cultura muy machista, ¿verdad? Entonces, para el hombre, su mujer es su propiedad. A medida que vamos. Ahí sobre ese punto nomás, Raquel, para que también entiendan, lo que acabas de decir es muy nuestro, ¿verdad? El famoso PH Servija, que es lo que acabas de decir, Totalmente. que no entra en el contexto ni es mi pareja, ni mi novia, ni mi concubina, sino es en el guaraní significa ella es la que me sirve y me sirve en todo, o sea, es un contexto más general y en el interior del país la gente naturaliza esa versión, ¿verdad? Inclusive nosotros Sí. tenemos músicas con respecto a eso, ¿verdad? Eh, de lo que hace el contexto de la violencia con respecto a la mujer paraguaya específicamente.
Sí, así mismo como dice Natalia. Y la mayoría de las personas que están en estas comunidades donde trabajamos nosotras, digo nosotras porque somos la mayoría mujeres en Luna Nueva, son personas que migraron del interior a la capital, en este caso a Asunción, pensando que iban a venir, iban a encontrar todo y es difícil. Entonces se van y se instalan en estas zonas donde son territorios, nosotros le decimos territorios fiscales, que no están registrados, son territorios donde no tienen título, pero por sobre todas las cosas son territorios inundables, donde cuando crece el río o en época de lluvia, toda esa zona se inunda y ellos deben desplazarse, mudarse y en esa mudanza suceden muchas cosas. Y entonces ese término que dice Natalia, Yeservija, que es ella es la que me sirve, es una frase fuerte, pero que sigue instalado, que sigue instalado. Tal es así que tenemos una canción que también hizo referencia a Natalia, que se llama Cuña Guapa. Cuña es mujer, guapa, guapa para este lado, para Paraguay es trabajadora. O sea, Cuña Guapa sería como mujer trabajadora. Y la canción más o menos dice, ¿verdad? Que la mujer se levanta a las 5 de la mañana, tiene que darle de comer a los chanchos, a la gallina, prepararle a él el desayuno, después tiene que lavar la ropa, cocinar, cuidarle a los hijos, o sea, todos los quehaceres de la casa y después él vuelve y para cuando él vuelva a la casa, ella tiene que estar limpia y maquillada y tiene que volver a servirle. Y servirle la comida. En muchos casos, el hombre que él, no me acuerdo bien cómo dice la canción, pero que él como que va a analizar la situación de ella, a ver si cumple todo esto, estas funciones que él le exige, y de acuerdo a eso puede ser que se case con ella. Entonces, para que ustedes vean que cómo es nuestro contexto tan eh, marcado por el machismo, el patriarcado, como siempre decimos, ¿verdad? Bueno, siguiendo con ese proceso de desarrollo personal, hay unos indicadores de empoderamiento personal y relacional que vamos teniendo cuando trabajamos con una víctima, que tiene varios indicadores, ¿verdad? O sea, son como muy comunes, vamos a decir, muy sencillos, pero para las personas con quienes trabajamos, a ver que van desarrollando estos indicadores para nosotros es un logro positivo. Y generalmente estos indicadores los vamos evaluando desde la etapa inicial, cuando se acerca por primera vez hacia Luna Nueva, después en una etapa intermedia, por decir, y después en una etapa final. Generalmente hacemos, qué sé yo, ahora en agosto se acercó una persona, entonces nos vamos haciendo una evaluación en la etapa inicial. Después hacemos de acá a 6 meses o a 8 meses la etapa intermedia y después la etapa final cuando vamos viendo también que de repente esa persona como que ya no está asistiendo mucho al programa, entonces vamos a ir haciendo un cierre con ella o vemos que sí ha avanzado bastante en su proceso de desarrollo personal, pero que ya no necesita el apoyo de Luna Nueva. Por ejemplo, saber escuchar y dialogar. Eh, Dice acá, responde conscientemente a las preguntas, manifiesta signos no verbales acordes a la situación, escucha a la otra persona, expresa con claridad sus ideas. O sea, son cosas muy sencillas, ¿verdad? Pero que de repente con estas personas víctimas de violencia en todas sus formas y que con su autoestima totalmente aniquilada, saber escuchar cuesta muchísimo el conversar con la otra persona. A veces ese diálogo, no a veces, generalmente en este contexto, el diálogo entre pares o con los mismos miembros de la familia se da a través de la violencia.
Entonces, todo esto nos vamos evaluando acá. Al contestar, manifiesta respuestas asertivas, agresivas, pasivas, dar y recibir afectos. Eh, es sabido, ¿verdad?, que las personas víctimas de violencia sexual cuesta mucho que se les abrace, no reciben o les cuesta dar también afectos. También acá en esta dar y recibir afectos también nos vamos evaluando porque en el caso de, bueno, también se dan en adultas, pero en adolescentes cuando son víctimas de violencia sexual, específicamente explotación sexual, están muy sexualizados. Entonces, todo esto nos vamos evaluando con estos indicadores. Dar y recibir quejas asertivamente, indica cuál es el problema, indica sentimientos ante la queja, pide respuestas a su queja, comprende la actitud de los demás, solidaridad, acepta y ayuda, o sea, acepta ayuda de otra persona, colabora en actividades grupales. Eso también es importante porque a veces esta, esto se da con las mujeres adultas, ¿verdad? Que están fueron víctimas de trata o víctimas de violencia, ¿verdad? Cuesta mucho el trabajo en grupo, cambiar conducta, dice, manifiesta actitud de cambio, acepta sus errores. Bueno, la verdad que estos indicadores es un poco más largo, sino que por el tema del tiempo. Pero, por ejemplo, conocer derechos y obligaciones, esto no, a veces no evaluamos enseguida en la etapa inicial porque hay mujeres que sí conocen sus derechos, hay otras que no. Por ejemplo, hay veces que en la primera entrevista ya dicen, pero es mi obligación tener cédula. Cédula que es el documento de identidad. O sea, y te manifiesta de una manera agresiva, pero para nosotros también es importante que mínimamente esté manejando ese derecho. O que exija, por ejemplo, que debe ser atendida de manera gratuita en el centro de salud. O sea, ese es un derecho. Y que la persona esté reclamando, lo esté reclamando de esa manera, también para nosotros es importante. Algo que tenemos en Luna Nueva es en este proceso de desarrollo personal, lo trabajamos con y desde el arte. Porque para nosotros, para Luna Nueva, el arte es una herramienta súper importante donde las personas víctimas van quitando todo ese estrés emocional que tienen, ese dolor en sus historias de vida desde diferentes maneras, ¿verdad? Dice acá, las actividades de desarrollo personal realizadas a través de expresión artística ofrecen un espacio seguro y poderoso para que las mujeres víctimas o en riesgo de violencia procesen sus experiencias, recuperen su voz y construyan un cambio hacia la sanación y el empoderamiento. Como resultado conseguimos que a través de diversas modalidades artísticas, nosotros trabajamos teatro, canto, biodanza, expresión narrativa, lecturas. Lecturas como cuesta un poco porque no todas las chicas, todas las personas con las que trabajamos están escolarizadas o no todas leen y escriben, pero ahí se va buscando técnicas, la expresión narrativa también. eh, la facilitadora va buscando técnicas en la expresión narrativa, dibujo, expresión corporal. Dice, las mujeres puedan, o sea, con estas expresiones artísticas, las mujeres pueden comunicar lo incomunicable, reconectar con sus emociones y recuperar paulatinamente el control sobre sus propias narrativas de acuerdo al tiempo y al proceso individual. Eso sí, tenemos que tener en cuenta siempre cuando trabajamos la atención integral, que cada persona es un caso, es una situación.
y cada una tiene su tiempo y su proceso individual. En habilidades para la vida trabajamos todo lo que tenga que ver con la incorporación de habilidades sociales, como les dije, ¿verdad? Empleabilidad, generación de ingresos, microemprendimientos y de acuerdo a la disponibilidad, si tenemos proyectos, vamos trabajando lo que es el capital semilla. En empleabilidad trabajamos todo lo que es postularse a un puesto de trabajo, preparar su currículum, su CV, eh, cómo responder a una entrevista, cómo entregar el currículum. También trabajamos con ellas todo lo que es la responsabilidad, los horarios, porque a veces con esta población el tema de los horarios, la responsabilidad cuesta muchísimo. Y lo mismo generación de ingresos, ¿verdad? Ir trabajando con ellas todo lo que es un plan de negocio. Y siempre, siempre es importante trabajar el seguimiento. Cuando trabajamos una intervención, siempre tenemos que tener incorporado lo que es el seguimiento. Durante todo el proceso, la trabajadora social y la educadora comunitaria realizan un acompañamiento en diferentes órdenes a cada participante, orientando y facilitando trámites de restricción de sus derechos y de sus familias. También monitorean la participación en las actividades propuestas dentro del programa conjuntamente con la facilitadora o el facilitador y apoyados en el registro de asistencias y realización de las tareas asignadas. Porque para nosotros esta intervención social comunitaria es un programa de intervención. Entonces, cuando la persona se acerca y se abre esa ficha social que les mostré inicialmente, entonces se va viendo las necesidades urgentes de esa persona, si es salud, si es documentación, pero también hay espacios donde sí o sí como que le exigimos para que estén aprovechando, que es psicología y los espacios artísticos, porque ahí va trabajando todo su proceso como persona. Y después también hay unos talleres formativos sobre derechos, sobre crianza positiva, sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, cuando vemos que esa persona va participando en todas esas actividades, entonces ahí se le ofrece el siguiente servicio, que son la formación en empleabilidad o microemprendimientos. Pero para que ellos lleguen ahí, ellas lleguen, tienen que hacer todo ese proceso eh, anterior. Y todo esto, todo, desde que esa persona se acerca a Luna Nueva hasta sus talleres de formación, de empleabilidad o de proyectos productivos, a todo eso las educadoras comunitarias hacen un seguimiento. Si están asistiendo al programa, si están teniendo planificación familiar, o sea, le hacemos todo un acompañamiento. Cuando ya vemos que no necesita apoyo psicológico, ya está avanzando en el trabajo, en la inserción laboral o en el microemprendimiento, tratamos de que ellas vayan saliendo de este programa y también le hacemos un seguimiento en su empleabilidad o en su proyecto productivo por 6 meses. Porque también nos damos cuenta que si le soltamos, también se pierde todo el proceso. Hubo casos que se soltaron, pero después volvieron y es un empezar de nuevo. Por eso yo les dije hace rato que este proceso no es así directo. A veces sube, a veces baja, a veces retrocede. Por eso es que el nombre del programa Luna Nueva se llama Un viaje hacia la vida. Se llama así porque cuando hacemos un viaje, siempre vamos adquiriendo cosas, vamos conociendo. O sea, es muy metafórico el nombre del programa. Y en ese viaje hacia la vida
A veces vamos avanzando, a veces vamos retrocediendo, a veces nos bajamos del ómnibus, del tren, del avión, a veces a eso le llamamos paradas y cuando hay una situación y tenemos que conversar con la persona, le llamamos, hay una parada. A veces en esa parada hay revisión de maletas, le llamamos eso cuando agarramos el plan de vida y nos vamos reflexionando con la persona y le decimos, mira, vos solicitaste estos servicios, Luna Nueva se comprometió en esto pusiste de tu parte, esto no pusiste de tu parte. Entonces a eso le llamamos revisión de maleta. Pues, es muy metafórico todo todos los acuerdos, porque cuando ella se acerca y le abrimos la ficha inicial, nos vamos construyendo con ella su plan de vida, que también primeramente hacemos un plan de vida, un proyecto a unos 2 meses, después nos vamos aumentando con ella también, ¿verdad? Y una vez que vemos que ella necesita luna nueva, hacemos como un contrato ficticio simbólico. ¿Qué espera ya luna nueva y qué le puedo ofrecer a ella luna nueva? O sea, es todo muy simbólico, pero son momentos muy importantes también para ella. Cuando ella firma como un contrato con luna nueva, me comprometo a asistir al espacio de psicología, asistir a los talleres de expresión artística, asistir a los talleres de mis derechos. Y algo que sí o sí también ponemos, eso sí es una exigencia que les damos a ellas, que las, las mujeres que entran al programa tienen que tener una planificación familiar. Y acá a veces tenemos muchísimos problemas porque ellas quieren tener un método de planificación y a veces nos viene la pareja. La pareja, por ejemplo, había una chica que tenía el DIU, el té de cobre, y viene la pareja a decir que le quitemos, o sea, que le volvamos a quitar el método porque le molesta él cuando tiene relaciones sexuales. O sea, son cosas que vamos que cada uno va teniendo. Generalmente son las parejas los que vienen y nos agreden en ese sentido. Hay muchas mujeres que sí tienen planificación familiar a escondidas de la pareja, para que ustedes vean qué tan machista es nuestra sociedad. Bueno, hasta acá ahuye, que es gracias en guaraní. Entonces, Muchas gracias, Raquel. Realmente muy buena tu presentación y ahora abrimos el debate. No sé si te parece, Emilio, a ver si hay preguntas para Raquel con respecto a su ponencia. Y desde ya, ¿verdad? Eh, Me pareció muy interesante comentar cuál es el trabajo que hace Luna en Paraguay y sobre todo cómo, o sea, cuál es la técnica que usan ustedes, ¿verdad? Con respecto al abordaje, a que ninguna víctima es igual de nuestra cultura, ¿verdad? Porque nosotros tenemos otro tipo de idiosincrasia. Todavía falta mucho por trabajar en la autoestima, en el empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Y no hablamos precisamente de mujeres sin instrucción, también las mujeres con cierto grado de instrucción, las personas que también tienen conocimiento de sus propios derechos, pero no pueden salir de ese círculo de violencia, como lo llamamos. sí, así mismo es Natalia. Y otra debilidad que tenemos es que nos cuesta, o sea, eh, hay un gran número de adolescentes, mujeres y varones víctimas de explotación sexual y de otras situaciones de violencia sexual. Y nos cuesta mucho porque en Paraguay no tenemos una educación integral de la sexualidad. Y cuando nos vamos a trabajar a los colegios, por ejemplo, no podemos pronunciar la palabra género, no podemos trabajar o sea, no podemos decir que vamos a trabajar una educación, vamos a dar talleres de educación integral de la sexualidad. Y cuesta mucho porque
En las comunidades donde estamos hay chicos, chicas de 10, 11, 12 años que son activos sexualmente. Y no podemos tapar el sol con un dedo, como yo siempre digo, al no hablar de estas situaciones. Pero no podemos hablar de prevención del embarazo, prevención de ITS, prevención del aborto, porque en Paraguay el aborto está penalizado. No podemos hablar de otras situaciones si no hablamos de educación sexual integral, ¿no? Si no hablamos de género, de violencia de género, si no hablamos de planificación familiar, que son temas que están así, es como un cucuy de Disculpad, Paraguay. eh, no sé hasta qué hora puedes quedarte tú, Raquel, y también quería preguntarle a Flor qué margen de tiempo tiene ella para ver cómo organizamos. Eh, entonces, no sé si de hacer ahora las preguntas depende básicamente de vuestra disponibilidad de tiempo, de la tuya y de la de Flor, para ver cómo organizamos. Eh, Emilio, por mi parte no hay problema. Si es que lo consideran realizarlas ahora, no hay problema. Vale. Igual yo voy a estar haciéndolo dentro de mi tiempo, no se preocupen. Vale, vale, pues entonces, si os parece bien, le planteáis las dudas que tengáis o lo que queráis saber a Raquel y luego ya va Flor con su exposición. Y yo quería aprovechar, bueno, primero agradecer a Raquel por la experiencia completa, súper integral la intervención y muy parecida a una intervención que estamos iniciando también en nuestra institución para abordar la problemática de la trata de personas en Lima Norte. Estamos iniciando ese proceso y es este tema del fortalecimiento de las comunidades protectoras. Me ha llamado particularmente la atención porque también es parte de nuestros retos y sí creemos que, digamos, no es muy fácil porque estamos enfrentando un enfoque totalmente individualista que actualmente creo que es parte de la vida de cada uno de nosotros y nosotras y que hace que las personas y sobre todo en las ciudades se preocupen solo por ellas, ¿no? Mucho más con, digamos, si te pones a pensar en la manera como ahora están construidas las ciudades, con edificios en donde con las justas y conoces al vecino. Entonces, allí eh, estamos elaborando un plancito justo de asistencia técnica para fortalecer este enfoque protector en las comunidades y tomando contacto con organizaciones y con líderes y lideresas sociales. Y quería conocer un poquito más cómo han abordado ese aspecto, esa dimensión del fortalecimiento de comunidades protectoras, porque se relaciona también mucho con cómo miras tú el tema de cuidados, ¿no? Cómo las mujeres han hecho parte de los cuidados siempre, cómo continúan haciéndolo, pero esta vez desde un enfoque más comunitario, y de qué manera se pueden involucrar otros actores también, porque esto tiene un costo, ¿no? Un costo en términos de Sí. tiempo y todo. ¿Cómo lo han ido abordando? Sí nos ayudaría mucho también poder Bueno, conocer un poquito más tu cuando, experiencia. cuando nos acercamos a una comunidad, lo primero que hacemos es, nos vamos haciendo como un diagnóstico, ¿verdad? A ver qué otras organizaciones están en la comunidad y quiénes son las organizaciones permanentes que son luego de la comunidad. Porque, por ejemplo, Luna Nueva se puede acercar por un proyecto determinado, pero después termina el proyecto y Luna se va. Pero ver quién está en esa comunidad. Entonces, siempre vemos y buscamos quién está como permanente ahí. Estamos en dos comunidades. En una comunidad nos acercamos desde el año 2005 y vimos quiénes están realmente ahí insertos. Y encontramos una comunidad, una organización que se llama, el nombre es muy, muy específico, Centro de Ayuda Mutua Salud para Todos. La sigla es CANSAT. Nos acercamos, le contamos quiénes somos, qué hacemos, y desde el vamos nos dijeron, sí, acá en esta comunidad hay mucha situación
de esa problemática. Y nos dijeron también, la explotación sexual está como normalizada en esta comunidad. Si ustedes llegan y hablan directamente de explotación sexual, van a salir, van a volver de la comunidad. Entonces, ir buscando otras alternativas. Entonces, con esta organización, lo primero que hicimos fue ir viendo, aparte de la explotación sexual, qué otras problemáticas había. Y ahí vimos que había un montón de niñas y niños que no estaban escolarizados. Entonces comenzamos a hacer como una campaña, porque la escolarización es súper importante para que en muchas situaciones esas niñas, niños puedan no caer en muchas situaciones de vulnerabilidad. Entonces comenzamos a hacer una campaña de escolarización. Eh, Empezamos por decirte, acá el año lectivo empieza en febrero. Entonces en febrero comenzamos a hacer una lista de los niños que están, a ver, no sé, hay 3.000 familias, a ver si de las 3.000 familias cuántos niños están escolarizados, cuántos no y por qué. Entonces ahí nos fuimos viendo un montón de cosas que muchas veces la escuela no la aceptaba por problemas de conducta, que no tiene que ver, pero a veces pasa que problemas de conducta no la aceptaba la escuela. Eh, Le exigía uniformes y la familia no tenía los medios para comprar los uniformes. Un montón de cosas que nos íbamos viendo que son situaciones que por lo que los niños no deben estar fuera del sistema educativo. Y después ahí también nos fuimos viendo que había otro problema, más allá de los que los niños no eran aceptados en la escuela porque no contaban con cédula de identidad. Entonces comenzamos a hacer campañas masivas de cedulación, le llamamos, ¿verdad? Eh, pero también, aparte de Luna Nueva y esta organización, nos fuimos viendo qué otras organizaciones podían sumarse en estas acciones. Y ahí comenzamos a ver eh, eh, comisiones vecinales, había un comité de mujeres, había otras organizaciones también que estaban trabajando ahí. eh, ¿Cómo es que le llaman? Había la organización de recicladores, porque la mayoría de ese barrio trabajan, son recicladores, están con los carritos que recorren la zona, recogen latas o plásticos, entonces trabajan bien con ellos. Y así fue como comenzamos a ver lo importante que es trabajar en red y crear estos entornos protectores. Nos íbamos a dar talleres, le fortalecimos mucho a esta comunidad, a CANSAT, para que sean ellos que comiencen a trabajar con sus pares ahí en la comunidad. Y esta organización, por suerte, también es una mega organización en la comunidad, porque si bien su nombre dice Centro de Salud, Centro de Ayuda Mutua, Salud para Todos, pero no solamente trabajan salud, trabajan educación, tienen una radio comunitaria, trabajan salud, le llaman ellos la escuelita, donde ellos dan refuerzo escolar a niños que como requisito estén escolarizados. Tienen un pequeño microcrédito y funciona como una cooperativa comunitaria que tienen que aportar un aporte mínimo simbólico para que puedan acceder a todos estos servicios. Y después también, como te digo, fuimos viendo las instituciones públicas, las instituciones del Estado que están en la comunidad, que se vayan sumando a esta red. Y después este modelo replicamos en la otra comunidad donde también estamos trabajando. No sé si respondí tú. Sí, muchas gracias. Un montón de elementos que he tomado nota ya. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Alguien más tiene algo que plantearle a Raquel? Si no tenéis nada más, pues creo que es el turno le damos la palabra a Flor. Muchas gracias, Raquel, por el momento. Luego no sé si se abrirá el debate más planteando cosas que queráis intercambiar entre vuestras experiencias.
Gracias, Emilio. Por favor, ¿me confirma si se logra ver toda la pantalla? Sí, 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 se ve bien. No sé Muchas si ahora gracias, Emilio. Natalia te presenta sí. y empiezas tu Bueno, presentación. bueno. Ahora le toca la exposición a Flor de María Peralta, ¿verdad? Ella es abogada, es graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ella cuenta con una especialización en Derecho Penal y Procesal Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una formación en Derechos Humanos, se ha desempeñado en cargos de asesoría legal. Ella es especialista en asesoría y orientación legal a víctimas de trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como de personas desaparecidas y otras formas de explotación humana. Tiene más de 7 años de experiencia en todo lo que es la parte legal de proyecto, implementación de atención a víctimas con fondos de cooperación internacional. También es especialista en fortalecimiento de capacidades de operadores de justicia, elaboración de estrategias y capacitación y sensibilización de sistemas de monitoreo y evaluación e indicadores, así como de gestión de aulas virtuales. Actualmente es coordinadora del Centro de Atención Legal y Psicosocial de la ONG Capital Humano Social Alternativo y ha participado como ponente expositora en diferentes conferencias dirigidas a operadores de justicia, profesionales y comunidad en general. Adelante, Flor, con tu ponencia. Te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, entiendo ya, para todos. Primeramente, Laura, voy a abordar el modelo de intervención y abordaje psicosocial, pero en el contexto de Perú, viendo desde la mirada, desde nuestra ONG que nosotros tenemos acá. Y un poco para poder eh, mencionarlo igual, nosotros somos una ONG que ya lleva más de 20 años promoviendo la defensa de derechos humanos, trabajando en los delitos contra la dignidad humana, trata de personas y otras formas de explotación humana, personas desaparecidas, violencia. Un poco de eso, nosotros tenemos sede tanto en Lima y en las regiones de Iquitos y Cusco, sin embargo también tenemos puntos focales en Madre de Dios, Puno y Arequipa. Primeramente, considero necesario poder saber un poco sobre cómo está nuestra situación en el contexto actual en el que estamos acá en Perú durante el año 2025. En la parte del lado del cuadrito donde dice número de víctimas 2020-2025, tenemos lo que muestra el Ministerio Público de acá de Perú. Solamente del año 2025 refiere que hay 1.229 víctimas hasta junio de este año, dentro de las cuales 900 son mujeres, 74 son varones y 255 por identificar. Lo que nos hace ver es de que desde el 2020, que justamente fue la pandemia, fue algo que afectó mucho, solamente había 1.245 víctimas y a lo largo del tiempo de los años ha ido otra vez, como ya hemos regresado a la presencialidad, aumentando, volviendo a la cantidad de denuncias. Y solamente ahorita, por ejemplo, hemos superado o vamos a superar hasta la fecha esa cantidad que había en pandemia, ¿no? También tenemos el reporte de la RENIPEC de personas desaparecidas, que específicamente refiere de las 10.726 están desaparecidas, de las cuales solamente 6.177 son mujeres y 4.549 varones. Dentro de ellos, de la edad del grupo etario de 12 a 17 años, 5.147 son menores y 5.261 aún continúan desaparecidas hasta el mes de junio de este año, por ejemplo, ¿no? Eso nos hace pensar mucho en la parte de las personas desaparecidas, de esta problemática que hay, que muchas veces están vinculadas a los delitos de trata de personas, delitos de feminicidio y otros delitos también vinculantes dentro de ello, ¿no? Luego, un poco para contextualizar acerca de las economías criminales, la trata de personas anualmente tiene 1.300.000 dólares que tiene de ganancia en el Perú. Es decir, que
tratante tiene un beneficio anual de 28.875 por cada víctima de trata de personas. Sin embargo, el Estado solamente brinda 0.15 céntimos por personas a cada víctima. Entonces vemos que hay una gran ganancia para el tratante, incluso dentro del libro que se publicó dentro de CHS de las economías criminales y su impacto en el Perú, que fue una investigación que se realizó, se puede determinar que es una de las segundas economías criminales para el Perú, que genera bastante ganancia para el tratante. Eso igual a través de la página lo pueden descargar y también tener mayor información. Luego tenemos ya para poder un poco abordar específicamente el modelo de intervención desde la atención de víctimas, desde el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial de CHS Alternativo. Lo que vemos nosotros es un poco desde este centro de intervención, lo que hacemos es acompañar a víctimas, brindarles orientación legal y psicosocial, no solamente a las víctimas, sino también a familiares de trata de personas u otros delitos como trabajo infantil, explotación sexual, trabajo forzoso y cualquier otra situación de explotación humana que se pueda presentar. Este centro de atención en el cual pertenezco y soy coordinadora actualmente contempla tres, por así decirlo, líneas, ¿no? Una legal, la otra psicológica y la otra social. En el legal, lo que se brinda es una orientación ante las preguntas de las víctimas o familias durante, por ejemplo, si quieren poner una denuncia o no la quieren poner, tratándose de víctimas adultas, por ejemplo, qué servicios tendrían que activarse del Estado y también poder derivarla al Estado como defensa pública, que es un abogado gratuito. Es un poco el acompañamiento durante todo ese proceso a tener un acceso a la justicia, porque muchas de las víctimas no son informadas de sus derechos o a pesar de ser informadas, a veces tampoco las logran entender o escuchar o pedir, poder saber un poco más de ese proceso, ¿no? La parte psicológica, lo que se ve dentro del equipo es que se le brinde una contención en el momento cuando se acerca a nosotros o nos derivan los casos, porque la derivación también es por parte del Estado o también la víctima de manera independiente se acerca a nosotros o por algún referente también, y en el cual se le da una contención en el momento. Sin embargo, si el caso lo amerita, es derivado a instituciones especializadas, a centros especializados de psicoterapia, con los cuales nosotros tenemos convenios, en el cual nosotros hacemos un pago a costo social y venimos acompañando a las víctimas, ¿no? Porque hay que considerar que una víctima de trata de personas en el momento tal vez no se ve reflejado el daño psicológico que puede haber sufrido. Sin embargo, esto cuesta bastante. Muchas veces se piensa que hay una víctima, un perfil ideal de víctima que a nivel legal va a decir que ha sido víctima, que hay esto, pero sin embargo a lo largo del tiempo, desde nuestra experiencia, hemos podido ver que el proceso de contención o de estas psicoterapias que llevan las víctimas puede durar bastante tiempo, desde 1 hasta 4 años, por ejemplo. La parte social lo que hace es evaluar las necesidades, el tema de que pueda otra vez volver a estudiar, si es que se quedó en estudios primarios o secundarios, si es que quiere seguir una carrera técnica o una carrera universitaria, si requiere servir algún acceso a servicios de salud, alguna atención inmediata que requiera, y también se le apoya en el tema de reintegración, es decir, la empleabilidad y el emprendimiento como también el retorno al lugar de origen o residencia. Esto siempre enfocado en un enfoque centrado en la víctima y enfoque centrado en el trauma, ¿no? Que es pensar en la víctima, ver sus necesidades y para ello en la primera entrevista o la primera visita que tenemos con la víctima, siempre se hace una evaluación de necesidades que es bastante importante poder recogerlo, ¿no? Eh, lo que refiero es de que tanto la información que nos brinda la víctima hacia nosotros es algo confidencial. Nosotros incluso tenemos un acuerdo de confidencialidad donde la víctima se siente segura y también nos comenta sobre su situación. La idea es no revictimizarla, siempre cuando nos deriva un operador de justicia, con ello se recaba la información y se trabaja de acuerdo a ello las necesidades que presenten. Luego tenemos
a lo largo de nuestra experiencia se ha elaborado un protocolo del Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial consta de varios módulos en los cuales uno de ellos es la ruta, desde cómo, que ahora en el siguiente PPT voy a poder desarrollarlo igual para que puedan conocerlo, pero es la ruta de cómo intervenir ante un caso de trata de personas, ante un caso de personas desaparecidas, ante un caso de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, ante un caso de una situación de violencia en colegios, porque hemos desarrollado este protocolo en nuestra experiencia con las mismas atenciones que hemos brindado y en el cual el equipo, que consta de un abogado y un psicólogo que acompañan a cada caso que tenemos, hace esta intervención. Tanto la ruta tiene los marcos conceptuales sobre la trata y sobre los diversos delitos. También lo que tenemos es un monitoreo, un registro y monitoreo que nos permite evaluar cómo va la víctima yendo durante todos estos años. Porque como les digo, en un año la víctima, sus necesidades pueden ser una cosa que quiera estudiar y en el segundo año puede ser que tenga algún decaimiento que haya sufrido y que ya no quiere saber nada. Y en el tercer año puede cambiar. Son distintos aspectos que se pueden ir dando y que ya la experiencia nos ha hecho ver de esas maneras y para poder intervenir en diferentes situaciones que se presenten. Esto contempla el modelo de atención que en realidad lo que buscamos es garantizar que la víctima tenga acceso a la justicia, pero también tenga ese derecho a la reparación, es decir, la indemnización que se pueda dar de esa sentencia, que si es favorable la puedan dar. También la parte fundamental es la recuperación psicosocial y reintegración de la persona afectada, contribuir a de que la víctima pueda retomar sus estudios, pueda, si es que ella desea hacer un emprendimiento, realizarlo, enfocado en sus habilidades también, ¿no? Esa es nuestra transversalización que contempla la atención, que siempre es como las principales necesidades, el acompañamiento legal y psicológico, la parte de reintegración, porque hacemos el desarrollo de su proyecto de vida, acompañamos en ello para que ellas puedan sentirse y saber qué es lo que también ellas desean, ¿no? Empoderarlas para que ellas puedan al final exigir sus derechos y también poder diferenciar también qué es lo que quieren a futuro, ¿no? Y también, bueno, la parte del seguimiento y cierre, cuando al final la víctima logra tener esa vida independiente, logra poder reintegrarse en muchos de los casos que hemos acompañado, ya la víctima exige sus derechos. Si es que hay algo, por ejemplo, para renovar su DNI y no le dieron o la RENIEC no le quiso dar, por ejemplo, puede exigir a dónde puede ir, acudir o hacer la queja respectiva ante Defensoría del Pueblo, por ejemplo, y ella ya está empoderada, conociendo sus derechos, le permite poder exigirlos. Y eso es algo fundamental que también consideramos. Nuestro centro de atención atiende las 24 horas del día, de la semana específicamente, ¿no? El 945092929 y nuestro correo también. Esto es esencial porque la mayoría de veces se presentan casos en la madrugada o en la mañana o en la tarde y la idea es de que se pueda contemplar las principales necesidades, ¿no? Las necesidades básicas que pueda tener la víctima desde que la rescatan o hasta que ella misma se puede acercar a un operador de justicia, ya sea un policía o la fiscalía, y pueda requerir principales necesidades básicas. Las estrategias de intervención que nosotros hacemos es en realidad coordinar específicamente con el Estado, perdón, eh, a través de uno, si es que hay una denuncia que la víctima quiere realizar, saber indicarle que tiene o cuenta con este derecho de contar con un abogado de defensa pública, ya sea del Centro de Emergencia Mujer, ahora llamado Guarmiñán, o del Ministerio de Justicia, que también lo va a poder tener, ¿no? Después también que tenga derecho al CIS, también que si es que muchas de las víctimas de trata, recuerdo uno de los casos en los cuales acompañé, después de más de 27 años a la víctima lograron rescatarla y vieron que no tenía el DNI. Y es una, toda persona tiene derecho a la identidad y los tratantes sabemos de que lo que hacen es quitarle su DNI. En este caso, la víctima que refiero había sido captada cuando era menor de edad.
por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre esta articulación con el Estado, con las autoridades, ya sea con la Fiscalía y con la RENIEC, permitió articular y al final lograr, uno, que la víctima retornara con su familia porque podía ser ubicada y que tenga ese DNI que le identifique y tener un plan de estudios para que ella pueda saber qué es lo que le gusta. En este caso, la joven estudió jardinería, era algo que le apasionaba, pero igual es algo que dura bastante en el tiempo, ¿no? Tener ese panorama bastante claro que la víctima no se puede recuperar en como que en 2 meses, ¿no? También consideramos que es importante darle un periodo de reflexión a la víctima. Muchas veces le damos la información y esperamos también ellas que puedan tener ese periodo, no sé, de 15 días, un poquito más, dependiendo, para que ellas también cuando son víctimas adultas puedan tomar la decisión, ¿no? Lo que hacemos es también un trabajo grupal psicosocial con víctimas albergadas. Nuestro trabajo específicamente corresponde a los centros de atención residencial llamados acá CAR, con los cuales venimos trabajando a través de los talleres de fortaleciendo la reintegración que brindamos. Acá igual un poco para explicar qué es lo que contiene el protocolo local, que es, considero importante mencionarlo ahora, es acerca de la ruta de atención que hacemos desde el CAL. El centro de atención, el equipo, puede recibir un caso, ya sea de noticias, de una visita directa, de la web, del correo o el teléfono de atención o algún contacto de SHS. Nos derivan y nosotros lo que hacemos es ver si es que hay alguna denuncia o no, si es que se requiere hacer la denuncia y si no, también se brinda la orientación necesaria. De acuerdo a ello se atiende, ya sea presencial o virtualmente, se llena una ficha fiscal. Nosotros tenemos un sistema de registro en el cual tenemos toda la información de la víctima dada de los casos, de las carpetas fiscales. También hacemos mucho el énfasis con las vedurías de trata con las que trabajamos en regiones, porque a través de ellas también hemos tenido conocimiento de los casos que suceden en las zonas, comunidades nativas, por ejemplo, o comunidades indígenas que se han presentado estos casos, ¿no? Después de la ficha fiscal, dependiendo quién es la persona que viene, si sea la víctima o el familiar, se hace esa primera entrevista donde se recogen esas necesidades. Como les decía, siempre es un abogado y un psicólogo el que acompaña durante todo este proceso. En la parte de psicosocial lo que hace es la contención, el apoyo puntual de necesidades, evalúa para poder elaborar su proyecto de vida, que es muy importante. Después todo el acompañamiento terapéutico que se requiera para cada víctima en cada caso. La atención legal siempre va a ser promover la defensa de los derechos, ver si es que hay una denuncia de caso, ver que se active toda la parte legal y hacer coordinaciones interinstitucionales, en todo caso, con los actores claves involucrados en un caso de trata, ¿no? Si en caso no hubiera, por ejemplo, no hubiera esa denuncia, muchas veces lo derivamos a la fiscalía, hacemos la coordinación con red de operadores también. Después, si es que requiere albergamiento, coordinamos o vemos la forma de que pueda darse también con el Estado o con alguna también institución privada o pública, ¿no? También lo que hacemos muchas veces es el seguimiento al final y el cierre, que esto mayormente se da después de 1 o 2, dependiendo de cada caso en sí. La conclusión de participación en el proceso se puede dar porque ya la víctima dejó de comunicarse con nosotros, no hay atención por más de un año, por ejemplo, o culminó la fase de seguimiento. Al final esto conlleva una ficha de cierre, ¿no? La parte fundamental de la denuncia, que es del ingreso, lo que hacemos es en la recepción, el triaje, que son, como les decía, las principales necesidades que se pueden ver, que responde el caso a los criterios que nosotros tenemos dentro del CAL para la intervención y lo que consideramos un caso específicamente, ¿no? Eso es un poco para poder comentar nuestra ruta de intervención que está vinculado con los operadores y el trabajo articulado que hacemos con ellos. También hemos tenido casos donde los operadores de justicia pues no han hecho y nos ha tocado también acompañar y ver la forma de que se ha escuchado esa situación, ¿no? Luego, un poco de nuestro sistema que ya mencionaba al principio acerca del sistema del Siscal que le decimos nosotros, donde tenemos toda la información de las víctimas, nos permite al final poder tener una estadística desde el 2006 hasta la fecha. eh,
perdón, hasta el diciembre del 2024 hemos atendido 2.518 víctimas desde el centro de atención. En el cuadro lo que podemos ver que al inicio, dentro del 2006, eran poquísimas dentro de nuestra atención que hemos tenido. Si podemos ver en el cuadro, ha ido subiendo y también en pandemia, como refería también con la estadística del Ministerio Público, bajó. Entiendo de que un poco por el panorama que tuvimos de que todos estaban y de ahí ya volviendo a la presencialidad, volvió a subir. Entonces es algo que se puede lograr ver el tema de la pandemia que estaban las víctimas con las mismas personas, que no habíamos vuelto a la presencialidad totalmente. Y luego tenemos respecto a las edades, que el 59.5%, 1.497 víctimas atendidas son menores de edad. Es decir, que nuestra gran población de atención son menores de edad con las que intervenimos. 849, 33.7 son mayores de edad. Y bueno, hay un porcentaje de 6.8 que se desconoce la edad, en este caso porque no han sido identificadas por la fiscalía o porque no han querido brindarlos su edad respectivamente. Después tenemos que el 54.4%, es decir, 1.370 víctimas atendidas por el CAL, ingresaron al centro de atención con edades entre 11 y 17 años, mientras que el 23.4%, es decir, 586, tenían 18 y 25 años, siendo en su mayoría, como les refiero, la mayor atención en menores de edad, algo que también coincide con la estadística mencionada al principio de personas desaparecidas, que en su mayoría son víctimas menores de edad, por ejemplo, ¿no? En el caso de sexo, más hay víctimas femeninas que las cuales hemos atendido. Sin embargo, también hay víctimas varones, que son casi 410 atendidos, que esto vendría a ser 16.3% de las víctimas, siendo en su mayoría, obviamente, el 82.6% de víctimas femeninas atendidas. La nacionalidad tenemos tanto de Perú como también de nacionalidad extranjera. El 83.7 víctimas atendidas son peruanas, mientras que el 14.2% son víctimas extranjeras. Dentro de las tipificaciones, como lo mencioné, tenemos diferentes problemáticas en las cuales abordamos. Dentro de ellas tenemos el 8.4% de víctimas atendidas sobre violencia de género, el 8.3% sobre víctimas de desaparecidos, y el 14.3% de explotación sexual atendidas, y en su mayoría nuestra atención es el 58.3% sobre trata de personas y el 7.2% sobre otras problemáticas. Entonces, nuestra atención, si bien es cierto, en su mayoría más es trata, pero también abordamos las diferentes problemáticas que se van dando y lo atendemos desde el centro de atención. Nuestros logros específicamente a través del tiempo y desde el centro de atención nos ha permitido tener uno de ellos, que es 335 víctimas menores de edad albergadas en los centros de atención residencial, recibieron talleres de fortaleciendo la reintegración. En el siguiente PPT voy a poder ahondar más sobre este modelo de intervención que es fortaleciendo la reintegración. El 14% de sobrevivientes recibieron apoyo para completar su educación secundaria o primaria y estudios técnicos en CEPRO, ya sea de computación, de corte y confección, cosmetología o otros que se puedan estar dando también, ¿no? El 40% recibieron emprendimientos para actividades de venta de comida, para barrotes, para librería, cerrajería. El 3% fueron apoyadas para lograr un puesto de inserción laboral en los rubros de limpieza pública, atención a restaurantes, hospedaje, panadería, promotorías comunitarias. Y el 43% fueron capacitados en habilidades laborales para que pueda cumplirse el proceso de recuperación con el fortalecimiento de sus habilidades blandas, como el empoderamiento y fortalecimiento de capacidades laborales. Esto también contempla parte del modelo de reintegración de cuántas han sido capacitadas en sus habilidades laborales, pudiendo así al final tener un empleo o poder desarrollar también su CV para que puedan estar preparadas al egresar de un CAR o también de los talleres que nosotros brindamos en Loreto, por ejemplo,
lo cual va a permitir que a la sobreviviente de este delito pueda reintegrarse y poder elegir un trabajo, poder desarrollar su CV, ver hacia dónde quiere enfocarse, ¿no? Por ejemplo, en los emprendimientos, acá lo que refería era que algunas tienen habilidades para los que quieren hacer emprendimientos en la venta de comidas, dependiendo de sus habilidades que tengan. Algunas tienen un puesto de cerrajería. Por ejemplo, los emprendimientos no solo han sido dados a las víctimas, sino también cuando han sido víctimas menores, a veces hemos dado el emprendimiento también a las familias, es decir, a la mamá o al papá, para que a través de ellos se pueda también tener una economía y la víctima pueda al final también con eso tener sus estudios, hacer un pago y tener un estado mucho más económico y estable, ¿no? De esta mención se atendieron un total de 2.518 víctimas y de acuerdo a ello son los porcentajes presentados y diría los logros que hasta el momento estamos teniendo. Lo que les refería acerca del modelo de fortaleciendo la reintegración, acá podemos ver 5 módulos en los cuales este modelo de reintegración, que se llama hacia la autonomía y el bienestar emocional, que es para víctimas de trata de personas o víctimas que enfrenten alguna situación de violencia, ha sido desarrollado por CHS Alternativo en base a su experiencia de trabajo con las víctimas de trata de personas y sus familiares. Este modelo integra diversas estrategias, instrumentos y técnicas que han sido utilizados y validados en los procesos de reintegración exitosos, logrando así con las propias víctimas y sus familiares a través del tiempo que puedan ellos estar involucrados, porque esto es muy importante, ¿no? Que la víctima tenga ese acompañamiento de la familia, si en caso lo puede tener. Este modelo es un modelo sólido, como bien les digo, consta de 5 módulos que ha demostrado ser bastante funcional, por no limitarse a ser una sola guía de reintegración económica o productiva de las víctimas, sino por considerar un fortalecimiento integral de las personas, pues considera los intereses y participación de las propias víctimas desde ese que involucra la construcción de un proyecto de vida y considera que la reintegración puede tomar diversas rutas que pueden incluir estudios, formación laboral, empleabilidad o un emprendimiento. Esto contempla en realidad una estrategia que nosotros venimos interviniendo en los centros de acogida residencial de acá de Perú, en el cual venimos dando talleres en estos centros de acogida, trabajando muchas veces con víctimas peruanas y víctimas extranjeras. A través de este modelo nos permite poder ingresar y ver la forma de presentar y hacer talleres en los cuales involucramos, ya sea de alguna situación que se pueda presentar, de alguna necesidad de que la víctima requiera, por ejemplo, si se va del país, quiere al final realizar algún tipo de emprendimiento, pueda hacerlo con toda la información necesaria, o si quiere quedarse en Perú, pueda también tener las herramientas necesarias para que pueda tener, de acuerdo a los módulos que se van dando, se va dando esta evaluación y al final dentro de ello, si termina un emprendimiento, por ejemplo, se puede brindar, ¿no? Este es el modelo de reiteración. Actualmente este modelo está en curso en realidad, en curso de entrega a través del Ministerio de la Mujer. Es una estrategia que lo hemos entregado ya al Ministerio de la Mujer, específicamente a INAVIF, y esperamos que ellos también ya lo puedan aplicar a través de con los centros de atención que vienen dándose. Luego tenemos los diversos materiales de CHS alternativo a través de la experiencia y el desarrollo que hemos tenido en el abordaje de los casos, nos ha permitido desarrollar la investigación de Buscando Justicia. De esto también hay un documental de las víctimas sobrevivientes, pero específicamente esto contempla las 30 testimonios de víctimas y 10 testimonios de las familiares. Esto se puede descargar en nuestra web. Después también tenemos acerca de las buenas y malas prácticas que hemos podido identificar en los casos que hemos venido acompañando desde el centro de atención, desde, como les decía, desde un operativo que se inicia desde el rescate de la víctima, en la forma, en la atención y la reintegración al final, ¿no? Que se presentan buenas y a veces malas prácticas en su mayoría, ¿no?
Y lo tercero que tengo acá es una guía amigable para sobrevivientes de trata de personas. Es algo que le hemos podido desarrollar de manera dinámica, que nos permite poder explicarle a la víctima qué es trata de personas, cuál es la ruta de intervención, qué actores como la fiscalía, la policía, la unidad de asistencia a víctimas y testigos, por ejemplo, se involucran, la UPE si es un menor de edad, es decir, la unidad de protección especial, tienen que estar involucrados en un caso, porque muchas veces lo que hemos podido ver dentro de esas malas prácticas es de que cuando la víctima hace un operativo no le explican cuando intervienen por qué la están interviniendo, si ella es víctima o tal vez es parte de ese delito, no le dan mayor información, entonces muchas veces una víctima ya sea peruana o extranjera, igual se siente intimidada porque solamente le están llevando de un lugar a otro. Por ejemplo, el libro de buenas y malas prácticas contempla un video donde desarrolla una víctima cómo fue su abordaje desde un operativo cuando la rescataron, qué se dio, ¿no? Por eso es que contemplamos hacer esta guía amigable que nos permitía poder desarrollar mediante un libro y poder explicarle de manera didáctica a la sobreviviente de este delito que pueda saber cuáles son sus derechos, exigirlos y qué actores claves intervienen en este delito. Eso es cuanto a lo que puedo explicar ahora. Igual estoy llama a las preguntas que puedan realizar. Gracias. Muchísimas gracias, Flor. Muy interesante tu ponencia, sobre todo la estadística que presentaste, ¿verdad? El alto índice que tienen en el Perú con respecto a la trata de personas y haciendo comparación con los otros delitos, ¿verdad? Violencia sexual, de género. Y muy interesante realmente la ruta de intervención que tienen ustedes, ¿verdad? Que es una experiencia diferente, ¿verdad? Con un contexto diferente, ¿verdad? Ya que en Perú hay un índice muy elevado, sobre todo, no solamente abarca la ciudad, tienen la parte minera y otras ciudades, ¿verdad? Donde esa situación hace muy vulnerable a la perpetración del delito de trata de personas. Bueno, disculpa. Yo sí quería plantearte una duda. El centro de atención, el CALP, entiendo que está en Lima. ¿Vosotros CHS solo tenéis este centro o tenéis en regiones alguna sucursal? Y siendo así, este modelo de reintegración, lo que nos has comentado de los 5 módulos, eso aparte de haberlo compartido con el Ministerio de la Mujer, se comparte o sirve como, digamos, una guía o un proyecto piloto para que otras organizaciones o otros centros posibles de atención apliquen ese modelo en otras regiones del Perú. Gracias, Emilio. Primero, para comentar, el centro de atención no solamente tiene oficina en Lima, sino también tiene en regiones como el Loreto y Cusco. Sin embargo, también tenemos puntos focales con los que trabajamos que mencioné, eh, Arequipa, Puno y Madre de Dios, que en Madre de Dios, por ejemplo, hay un alto índice de casos de trata de personas, por ejemplo. Sin embargo, si se presentara algún caso fuera de estas regiones mencionadas, también los intervenimos y atendemos ya sea desde, como decía, ¿no? Nuestra atención es las 24 horas del día, cuando se presentan casos a veces en la madrugada, no solamente de las víctimas que pueden presentarse alguna denuncia, sino también de los propios operadores que recibimos preguntas de una región, por ejemplo, ahorita puedo mencionar como ejemplo de Amazonas, ¿no? Que nos pregunta que no hay una fiscalía, por ejemplo, en Amazonas especializada en trata de personas. Le llega a un fiscal penal de turno un caso de trata y muchas veces tiene esas dudas o incertidumbre a dónde acudir, a dónde realizar, por ejemplo, ¿no? O algún apoyo que requiere para alimentos si realiza un operativo y son varias víctimas para que nosotros podamos apoyar. Respecto al modelo de reintegración, como bien mencionaba, esto nosotros lo venimos aplicando en los centros de acogida residencial. Sin embargo, lo que está en proceso de trámite en realidad, porque ya lo hemos entregado, pero está todavía en proceso de esa transferencia al Ministerio de la Mujer, específicamente a INAVIG, que INAVIG es quien está a cargo o es el ente rector, por así decirlo, de estos centros de acogida, porque lo que queremos es de que ellos lo tengan ya oficialmente y lo hagan suyo para que así
las tutoras, el equipo de personal, el equipo permanente allá de los centros de acogida, pueda desarrollarlo y permita, porque ellas tienen el día a día con las chicas. Entonces, este modelo de reintegración le permite poder ver las diferentes formas de poder abordar y poder complementar el acompañamiento que reciben, ¿no? En estando en este centro de acogida. Más allá de poder brindarlo a otros ONGs, eso sería ya algo que se podría consultar, igual viéndolo, porque la idea es que esto pueda hacerse oficial hacia el Estado. Nuestro enfoque en realidad más ha sido para que lo haga suyo el Estado. De una vez estando en el Estado, esto va a poder ser más difundido, pero sin embargo, cuando nos llaman o nos piden, estamos también llanos a apoyar. Gracias. Y una preguntita también. Muchísimas gracias, Flor. De verdad, una experiencia súper interesante de atención, sobre todo a sobrevivientes de trata de personas. Una pregunta, sabiendo que el problema de la trata es un delito súper complejo que aborda muchas dimensiones y que genera a veces incluso en los operadores de justicia emitir sentencias erróneas. ¿Cuál es de lo que ustedes han asesorado más o menos el porcentaje de las sentencias que se cuentan, digamos, favorables a la víctima, ¿no? Y que han significado una sanción a los agresores? Y si podrías comentarnos un poquito más sobre los observatorios, si es que en Lima Metropolitana existe uno de estos observatorios regionales que comentabas creo que de apoyo de los ciudadanos a estos procesos también de reintegración de víctimas. Gracias, María. Respecto a las sentencias, nosotros siempre, cada 2 años, hacemos un informe alternativo en el cual elaboramos un informe de balance anual, bianual de la situación de trata de personas. Eso igual se puede, ahorita ya estamos recopilando información para ir en miras del periodo de 24 y 25, por ejemplo, ¿no? Pero específicamente de las sentencias en sus mayorías, en una, recuerdo específicamente, le dieron 30.000 soles de favorecimiento, digamos, de reparación civil a una víctima de trata de personas. Pero el gran limitante que hay dentro de eso que hemos podido acompañar es de que muchas veces no se es efectiva, porque algo que ya sabemos acá en Perú es el tema de extinción de dominio que estaba en esto en curso, de que muchas veces los tratantes obviamente van a desaparecer sus bienes, ¿no? Sus bienes, es decir, su predio, alguna casa, algún vehículo, para poder así no tener ese acceso que le cobren. Y lo que sí creo que es un gran avance en realidad a materia de normativa ha sido que ahora se llama delitos contra la dignidad humana, porque antes era solamente trata. Entonces ahora va más allá y aparte de ello contempla que una sentencia pueda tener, no solamente evaluarse en que se vea la parte de educación, no sé si quiere su educación truncada por haber sido víctima de trata, sino también que a través de la ley 31.146 se evalúe en la sentencia, en la parte de reparación, en la parte de la psicoterapia, la terapia, porque como bien lo decía, muchas veces creen que una víctima se va a recuperar un año, pero puede durar muchos años porque se contemplan bastantes la afectación que puede haber sufrido. Y respecto a tu otra pregunta de las observaciones regionales, lo que nosotros trabajamos son con las veedurías contra la trata de personas que hay en Cusco, en Madre de Dios, Puno, eh, Loreto, en los cuales nosotros acompañamos, que ellos recogen información o están siempre alerta haciendo incidencia pública, porque recuerdo uno en Madre de Dios, por ejemplo, que habían encontrado una víctima lamentablemente fallecida y a través de ellos se logró poder realizar documentación al Congreso porque había sido víctima de violencia y había sido encontrada en situaciones deplorables y fallecida lamentablemente, en los cuales se hizo énfasis, o también en los casos desaparecidos que muchas veces están vinculados en los casos de trata, cuando esta articulación de la veeduría, que es algo en los cuales nosotros capacitamos, ya sea que se mantengan también en el tiempo y puedan así estar efectivos, porque son ellos al final los ciudadanos que contemplan, por ejemplo, de sociedad civil que pertenecen a estas veedurías, donde ven
el día a día de los casos que se puedan presentar y generar alertas y ellos a veces hacen pronunciamientos y exigen justicias para cada caso que se va presentando, ¿no? Ya sea haciendo vigilancia activa, hacen muchas veces campañas, por el día ahorita último que hubo el Día Internacional contra la Trata, ahora en septiembre que va a haber también por el Día Nacional contra la Trata. Esto permite poder articular tanto como sociedad civil y ver la mejor forma de estar vigilantes y hacer incidencia pública sobre los casos. De Muchas los gracias. observatorios específicamente, hay bastante, por ejemplo, a nivel de estadístico, ¿no? Pero de veeduría específicamente lo que hacen es incidencia pública, estar vigilantes ante cualquier situación. Gracias, Raquel. Pues si nadie más tiene ninguna observación o pregunta que hacer, eh, ah, Ana Lucía. Si bien dudo que haya una data cuantitativa, me gustaría saber si a lo mejor tienen algún tipo de información que nos puedas compartir, Flor, sobre específicamente la situación de trata en la comunidad LGTBIQ+. ¿Existe eso? Eso, lamentablemente, a nivel de estadístico de los portales estadísticos del Estado peruano, no lo han diferenciado. Hay una gran problemática respecto a las denuncias que se dan. Solamente las han puesto por género. Sin embargo, de nuestros casos que hemos atendido población LGTBIQ, por ejemplo. Pero es uno de los grandes desafíos que tanto en el Estado peruano se tiene todavía, ¿no? Poder identificar esa población que al final también es víctima y muchas veces sus derechos no son vulnerados. Gracias. Pues ahora entiendo ya sí que todas las preguntas y dudas que había ya se han planteado. Gracias por asistir a las que habéis permanecido hasta el final. Y nos vemos en el último módulo, encuentro sincrónico, será el del módulo 7 y ya será en septiembre, la primera semana de septiembre. Ya os informaré mediante correo electrónico de la fecha y el horario. Gracias a todas por vuestra participación. Gracias Muchas también. gracias. Gracias, buen día. Hasta luego.